sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Te saluda el pastor Juan Carlos Lima. Nos da mucho gusto que te haya registrado un curso más, a este curso titulado Profetas Mayores. Yo sé que vamos a aprender muchísimo. Y amado hermano, vamos a profundizar en estos libros de los profetas mayores. Solamente te quiero recordar, las tareas, la lectura bíblica es un complemento a todo lo que vamos a estar viendo y aprendiendo en las videoclases. Así que te pido, por favor, que no te atrases con eso también. Así todos podemos terminar este curso juntos, amado hermano. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos el día de hoy con una oración pidiéndole al Señor su ayuda, su bendición en todo lo que vamos a hacer? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, te queremos dar las gracias el día de hoy, Señor, por tu bendición. Queremos pedirte ahora, Señor, de que tú bendigas a cada uno de los oyentes, que bendiga nuestras vidas, que nos des ese entendimiento de tu palabra, para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amado hermano, creo que para este momento tú ya te sabes bastantes de las cosas que hacemos aquí en el instituto y realmente necesitamos profundizar en cada uno de estos temas que yo sé que va a ser de bastante bendición para ti. ¿Qué te parece entonces si comenzamos? Sí. Le hemos titulado este curso Profetas Mayores. Y la realidad del asunto, amado hermano, es de que las definiciones que nos dan el diccionario acerca de lo que es profetas mayores y profetas menores son estas. Mira, designación por la que se le conocen a los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son 4 libros considerados como los profetas mayores y que se refiere primeramente a la extensión de ellos, o sea, a lo largo que son sus libros. Estos libros son largos. Por eso es de que se le designa el título de profetas mayores, mientras que los profetas menores no son libros tan largos. Miremos la definición. Dice, reciben este nombre en contraste con los llamados profetas mayores, los escritos de menor extensión. Y estos son 12 libros. Amén. Que sería Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Amén. Entonces, esta definiciones las he tomado del Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, que son muy, muy importantes. Entonces, estas son las 2 mayores diferencias de estos libros. Ahora, hay bastantes cosas importantes que vamos a aprender acerca de ello, específicamente los libros de los profetas mayores. En eso nos vamos a enfocar en este curso y próximamente viene un curso llamado Profetas Menores, así que te invito a que no te pierdas ese curso también. Miremos algunas cosas importantes que nos van a ayudar a comprender esto de la profecía y del profeta. En primer lugar, hay 3 palabras en hebreo que se refieren a profeta. Se traducen de alguna manera o de otra, pero mira, esas son las 3 palabras que te puse ahí.
Nabí, que significa profeta, Roe, que significa vidente, y Oe, que significa profeta o vidente. Estas aparecen ahí en la palabra del Señor. Y te preguntarás cómo eran los profetas de la Biblia. Bueno, miremos entonces los primeros puntos aquí. Una de las cosas que vamos a encontrar es de que decían la verdad, les costara la vida o no. Ellos decían la verdad sobre el presente y lo que sucedería si las personas no cambiaban su comportamiento y volvían a los caminos de Jehová. Esto es algo que aparece seguido con cada uno de los profetas. A ellos no les importaba perder su vida o que los golpearan con tal de decir lo que Dios les había mandado a decir. Otra de las cosas que ocurría con los profetas de la Biblia es que ellos no solamente hablaban las profecías, sino que las escribían. Amén. Y esto lo hacían para que quedara como testigo lo que habían escrito. Imagínate esto es importante. Ve conmigo ahí a Isaías capítulo 30, versículo 8. Dice así: Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Vayamos a Jeremías capítulo 29, versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén. Date cuenta que dice la carta. Ellos escribían las cosas para que les quedaran también a la gente, para que ellos las revisaran bien. Dice, envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Entonces, la segunda cosa que estamos aprendiendo es que ellos no solamente hablaban la profecía, ellos la escribían, tendían a escribir la profecía. Y había, amado hermano, ciertas características que el Señor les había dejado de lo que era un profeta legítimo. Por ejemplo, amado hermano, vayamos a ir rápidamente a Éxodo capítulo 4, versículo 8. Éxodo 4:8, donde se nos dice: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Una de las cosas que ocurría con los profetas de la Biblia es que ellos usualmente traían señales que mostraban de que era legítima la profecía, que realmente Dios los había mandado. Por eso es bien común la pregunta que le hacen a Jesús: ¿qué señal nos das? ¿Verdad? Esa es la pregunta que le hicieron a Jesús y él contestó: la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a esto. Amén. Ellos estaban acostumbrados a de que habían señales. Amén, de parte de los profetas. Ahora, no necesariamente todos. Yo tal vez tengo algunos profetas en mente que dirían no mostraron una señal. Pero sí, en su mayoría, sí tenían que venir con señal. ¿Por qué? Dios los mandaba con señales porque eran pueblos, el pueblo de Israel era muy duro de corazón. Entonces el Señor tenía que mostrar de que realmente era Él el que estaba hablando. Entonces, ya vimos ahí en Éxodo capítulo 4, versículo 8. Vayamos ahora rápidamente a Isaías capítulo 7, versículo 11. Mira lo que dice: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Entonces, démonos cuenta que nuevamente esto era algo que se hacía y era muy común. Capítulo 7, versículo 14 de Isaías: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí
que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Entonces, estas eran las señales que miramos que los profetas usualmente traían. Amén. Pero también estaba el cumplimiento de la profecía. Esas eran características de alguien legítimo. Se tenía que cumplir la profecía. Miremos ahí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 21. ¿Y qué pasaba si no se cumplía la profecía? Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas, mira qué interesante, no tengas temor de él. De esa manera ellos iban a conocer cuando había un falso profeta en medio de ellos. Amén. No se pueden desviar ni contradecir la palabra de Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Esto es importante también. Si tal profeta daba una profecía y contradecía lo que la palabra ya había dicho, había un problema. Mire, Deuteronomio 13:1 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigios que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras. Amén. Era algo que Dios no había mandado, porque ya el Señor había dado su palabra, ¿verdad? De tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Estas eran algunas de las características de un profeta legítimo: señales, el cumplimiento de la señal y no contradecir o desviar al pueblo yendo contra lo que Jehová ya había hablado. Ahora miremos las características de lo que era un profeta falso. Miremos ahí en Jeremías capítulo 23 versículo 13. Mira lo que dice: además, entre los profetas de Samaria he visto algo ofensivo. Profetizan en nombre de Baal y extraviaban a mi pueblo Israel. Entonces, démonos cuenta, amado hermano, de que ellos venían en otro nombre, que es lo segundo, eran mentirosos. Jeremías 23:16. Amén. Jeremías 23:16. Así dice el Señor de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Ellos los conducen hacia lo vano. Les cuentan las visiones de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Otra versión, Reina Valera, mira lo que dice: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Entonces, esta era otra de las características de los profetas falsos. También, Jeremías 23:17, trataban de agradar a la gente, no a Dios. Y esto es peligroso porque estos
Esto se está dando el día de hoy. Versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. O sea, ellos trataban de agradar a la persona, ¿verdad? A la gente, al pueblo, no necesariamente hablándole la verdad. Y usaban sueños mentirosos. Jeremías 23, 32. Miremos por favor. Dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Esta era otra de las características, amados hermanos. Entonces, tenemos de que los profetas legítimos decían la verdad, les costara lo que les costara. Escribían también y no solamente anunciaban verbalmente. Y tenían características como señales, el cumplimiento de su profecía, y no contradecían lo que ya Dios había mandado. Amén. Pero también tenemos a los profetas falsos, que venían en el nombre de otro, eran mentirosos, trataban de agradar a la gente y usaban sueños mentirosos, cosas que Dios nunca había mandado, ellos los contaban. Bueno, para comprender un poquito más esto, vayamos a una pequeña línea de tiempo para entender un poquito cómo comenzó esto de los profetas mayores y profetas menores. En primer lugar, tenemos que saber, amado hermano, que aproximadamente en el año 931 a.C. se divide el reino después de la muerte de Salomón. Amén. Vayamos a ir rápidamente a Primera de Reyes capítulo 12. Primera de Reyes 12. Versículo 20. Miremos rápidamente ahí. Dice, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel. Este Jeroboam era el siervo de Salomón, no el hijo. Roboam era el hijo de Salomón. Y entonces dice, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Pero en realidad fue la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. La tribu de Benjamín se quedó fiel a la tribu de Judá. Y se compone, entonces el reino del sur se compone de dos tribus, de la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Pero aquí aparece el otro rey, que es el hijo de Salomón. Y cuando Roboam era el hijo de Salomón, vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces comienza, amado hermano, lo que son dos reinos. El reino del norte, que se conocía como Israel, y el reino del sur, que también se conocía como Judá. Amén. Recordémonos, el reino del norte se queda con 10 tribus y Judá se queda con 2 tribus, que es la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Amén. Aquí hubieron varios reyes muy malos, amados hermanos. Por ejemplo, aquí en Israel vamos a darnos cuenta que hubieron 19 reyes malos. Mientras que el reino del sur, o sea, Judá,
tuvo 8 reyes con temor a Dios y 12 reyes malos. Amén. Otro de los detalles que tenemos que notar es de que ahora las capitales de los reinos cambian. Aquí en Israel, la capital del reino se convierte en Samaria, y por eso esto es de mucha importancia, porque lo vamos a ver en los libros que vamos a estar viendo ahorita. Y también vamos a darnos cuenta que en el reino del sur la capital se queda como Jerusalén, la que había instalado David. Entonces, hay varias diferencias ahí, amados hermanos, y comienza ahora el Señor a usar diferentes profetas. Ahora, quiero explicarte algo. Vamos a mencionar algunos profetas de renombre, y todos estos son después de la división que hubo, porque yo sé de que hay profetas antes de la división, ¿verdad? Como Samuel, que le fue a hablar, que ungió a Saúl y a David, pero no, los que vamos a hablar ahorita son profetas después de que el reino se divide. Amén. Y están aquí, y algunos de ellos no tienen libros, ¿verdad? En los profetas mayores y profetas menores, pero son de importancia porque son profetas de renombre, ¿verdad? En la palabra del Señor. Como por ejemplo aquí, Elías. Elías, durante el reinado de Acab y Ocosías, él profetizó. Y Eliseo profetizó durante el reinado de Joram, Jehú, Joacás y Joás. Entonces, nos damos cuenta que el Señor ya está mandando a sus profetas para que vayan a hablar a los pueblos que se están desviando, ¿verdad? Aquí estos dos profetizaron en Israel. Amós, Jonás y Oseas, que ya son parte de los profetas menores, ellos profetizan también en Israel. Pero algo peculiar de estos profetas, que todos son parte de los que profetizaron antes del cautiverio de Israel. Esto es de mucha importancia. Los profetas menores que vamos a estar viendo en una de las próximas clases, tenemos que saber que hay un grupo que profetizó antes del cautiverio de Israel, y hay otro grupo que está profetizando antes del cautiverio de Judá, y otro que profetiza después del cautiverio de Judá. Entonces, no quiero confundirte, pero toma las notas porque son de mucha importancia. De repente, en el año 721 a.C., que recuérdate que estamos yendo hacia abajo en los años, ¿verdad? En el año 721 a.C. aproximadamente llega el cautiverio de Israel al imperio conocido como Asiria o Siria. Llega el cautiverio, amados hermanos, y se lo llevan y se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Amén. De repente el Señor procura de que esto mismo que le acaba de pasar a Israel, que hubieron todos los reyes de Israel fueron malos, hermanos. Los 19 reyes que ellos tuvieron fueron totalmente malos. No hubo uno bueno. Ahora Dios está mandando a sus profetas para que no pase lo mismo con Judá, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Manda a Joel, Miqueas, Isaías, Nahum, Sofonías, para que profeticen en Judá. Todos estos profetizaron antes del cautiverio de Judá. Eso es de mucha importancia. Pero tenemos después, cerca del año 606 al año 586 a.C., a Jeremías, Habacuc, Daniel, Ezequiel, Abdías, y este fue durante el cautiverio de Judá. Entonces, algunos de estos profetas, amado hermano, vivieron en el mismo tiempo. Amén. Fueron contemporáneos. Algunos solamente vinieron a profetizar tal vez cuando ya eran los últimos días de tal otro profeta. Pero esto es de mucha importancia. Estos profetas aquí son
durante el cautiverio. Y tenemos ahora otro grupo de profetas que profetizaron después del cautiverio, como Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, si nos damos cuenta, los grupos de profetas mayores y profetas menores realmente ocurrieron muchas de sus profecías en diferentes tiempos. Por eso es de mucha importancia esta gráfica, para que tengas una idea de cómo eran los tiempos, quiénes profetizaron cuándo, dónde profetizaron. Eso es de mucha importancia. Amén. Bueno, ahora que hemos visto esta línea de tiempo, ¿qué te parece si entramos al primer libro de estos 4 profetas mayores? El libro que vamos a entrar entonces va a ser el libro del profeta Isaías. Y espero, amado hermano, que puedas indagar y profundizar y hacer tu lectura, porque esto te va a ayudar bastante a comprender todos los detalles que vamos a estar hablando estas próximas semanas. Entonces, entremos ahora al libro del profeta Isaías. Este es considerado, amado hermano, por los estudiosos como el libro de la salvación. Amén. El libro de la salvación. En Isaías capítulo 1, versículo 1, se nos dice quién es el autor de este libro. Isaías capítulo 1, versículo 1, míralo conmigo, dice: visión, ¿de quién? De Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Este primer versículo nos dijo tanta información que no la podemos desaprovechar. Nos está diciendo quién es el autor. Amén. Nos está diciendo acerca de quién es la profecía en este libro. Amén. Es acerca de Judá y Jerusalén. Y nos está diciendo en tiempos de quién fue este libro. Amén. Fue en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esto es de mucha importancia. Amén. Entonces, miremos. Se nos dice el autor, pero se cree que murió, Isaías se cree que murió aserrado en 2. Muy probable lo que menciona Hebreos 11:37. Hebreos 11:37 menciona un poquito acerca de esto y los estudiosos dicen, ahí está, aquí se están refiriendo acerca de Isaías. Fueron apedreados, dice el versículo 37, aserrados, amén, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces, muchos estudiosos hacen referencia de que este verso donde aparece aserrados se refiere a Isaías. Y entonces Isaías, la historia dice de que Isaías se fue a esconder dentro de un árbol hueco, de un tronco hueco. Y amado hermano, cuando no pudieron sacarlo, el rey mandó a decir, corten ese tronco en 2. Y ahí adentro estaba Isaías. Y así se cree de que murió Isaías. Curiosamente aparece este versículo 37, donde nos da una historia muy similar, que muchos murieron apedreados, otros aserrados. Amén. Sigamos viendo, porque se pone interesante. Su familia. La tradición dice, amado hermano, que era hijo de Amós. Amén. Padre de Isaías. Y que era hermano, o sea, Amós era hermano de Amasías, del rey Amasías, que aparece ahí en 2 de Crónicas capítulo 25. O sea que Isaías era de la familia real. Eso es lo que se cree. Isaías era de familia real.
estaba casado con la profetisa, no se le da el nombre, sino se le da el título de profetisa, según Isaías capítulo 8, versículo 3. Dice, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz. Amén. Pero también se cree de que esos hijos que le nacieron, que fueron 2, eran señal para el pueblo, juntamente con Isaías. Ahí en el capítulo 8, versículo 8. Vayamos rápidamente, versículo 18, perdón. Vayamos rápidamente ahí. Y dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Amén. Entonces, nos damos cuenta de que ahora ellos son por señal para el pueblo. Amén. También su ministerio, amado hermano, ministró en Judá al mismo tiempo que algunos otros profetas, como el profeta Oseas en Israel. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, estamos viendo las fechas que nos está dando Isaías, o los reyes a los cuales él profetizó. Bueno, si vamos a Oseas capítulo 1, versículo 1, nos vamos a dar cuenta que está hablando de los mismos reyes a los cuales Isaías profetizó. Oseas 1:1 dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. O sea que Oseas probablemente duró un poquito más su ministerio que Isaías, ¿verdad? Porque alcanzó a otro rey. Entonces, es interesante todo esto. Ahí están estos reyes, ¿verdad? Miremos qué más nos sigue diciendo. Fue también contemporáneo de Miqueas, que profetizó en Judá. Todo esto lo estamos agarrando de esta información que nos dan ahí al principio. Miqueas 1:1 dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Amén. Nuevamente, todos estos fueron contemporáneos de Isaías. Qué interesante, ¿verdad? Y también sabemos de que Isaías hizo una escuela de profetas. Ahí en Isaías capítulo 8, versículo 16. Isaías capítulo 8, versículo 16. Mira lo que dice. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea, Isaías tenía discípulos y usualmente se cree que era una escuela de profetas que él había abierto. Amén. Esto no era algo nuevo, era algo que se venía haciendo. Se cree que Elías también tenía una escuela de profetas. Se cree también que Samuel había comenzado algo muy similar. Amén. Entonces no es algo nuevo que se está introduciendo. Probablemente ministró alrededor de unos 60 años. Amén. Isaías. Sigamos viendo porque se pone más interesante. Aproximadamente su fecha de ministerio fue del año 740 al año 680. ¿Cómo sabemos algunas de estas cosas? Bueno, en el año 739 a.C. fue llamado profeta porque lo marca lo que él mencionó ahí, el año que Usías murió, ¿verdad? El año que Usías murió. Entonces, algunos detalles se saben y por eso es de que le logran poner fecha a los estudiosos. En el año 686 a.C., Ezequías muere e Isaías escribe acerca de ello. Y en el año 681 a.C., Isaías menciona la muerte del rey Sennacherib de Siria. Entonces, estas son fechas que se tienen
Y entonces los estudiosos dicen, bueno, entonces de aquí a aquí fue su ministerio, por acontecimientos grandes que él menciona en su libro. Las palabras claves del libro de Isaías son estas, pero las que me quiero concentrar es en la palabra juicio, que aparece 37 veces, y la palabra salvación, que aparece 29 veces. Amén. Justicia aparece 65, ejército aparece 71, mano aparece 105 y Jehová aparece 481 veces. Amén. Pero juicio y salvación hay que ponerles atención. Lo voy a explicar después por qué. Bueno, los versos claves del libro de Isaías son estos. Isaías capítulo 12, versículo 6, que dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Uno de los versos hermosos de la palabra de Dios, refiriéndose a la iglesia de Cristo que iba a venir después como misterio, ¿verdad? Isaías 56:1 es otro de esos versos. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Y el capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Entonces, el último punto es este. El detalle importante aquí en el libro de Isaías. Al libro de Isaías lo han mencionado como el quinto evangelio. Esto es de mucha importancia, ya que hay una cantidad impresionante de detalles acerca del Mesías y su reino. Y ahorita que vamos a indagar en este libro nos vamos a dar cuenta de ello. También porque es el libro profético con mayor cantidad de mención en el Nuevo Testamento. Por eso es que le han nombrado o le han dado ese título del quinto evangelio. Amado hermano, hemos llegado al final, hemos visto bastante. Espero de que todo esto te vaya a ayudar y te anime a continuar con el resto de estas clases que van a ser muy hermosas acerca de los libros de profetas mayores. Que Dios te bendiga, te espero la próxima semana. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.